En la emisión más reciente dialogamos sobre la farmacología y el uso adecuado de los medicamentos. Nuestro invitado, el doctor Miguel Mola, resaltó los riesgos de la automedicación y las interacciones inesperadas entre fármacos y alimentos, y subrayó la importancia de respetar las fechas de vencimiento para evitar complicaciones. Nuestro experto indicó que la automedicación puede enmascarar enfermedades graves, retrasando diagnósticos oportunos. También advirtió sobre las interacciones peligrosas entre medicamentos comunes y alimentos como los cítricos. Las hierbas, como la de San Juan, también puede tener interacciones negativas. Además, aprendimos que la dieta influye en la absorción de medicamentos. Por ejemplo, algunos fármacos como el mebendazol interactúan con las grasas. La leche interfiere también con minerales como el hierro. Se recalcó que antibióticos y antiinflamatorios pueden no absorberse bien si se toman con ciertos alimentos. Finalmente, se discutió sobre la suplementación vitamínica, señalando que el exceso puede ser perjudicial. La vitamina A puede acumularse en el cuerpo, causando problemas. La vitamina C, aunque es popular, también debe consumirse con moderación. Lo mismo aplica para las vitaminas del grupo B, ya que pueden dañar órganos como los riñones. Pero, ¿cuál es la diferencia entre automedicación responsable y automedicación peligrosa? ¿Qué dice la ciencia sobre el consumo de lácteos y su relación con el cáncer? ¿Son inocuos los medicamentos homeopáticos? Hoy en Mitos de la Salud continuamos el diálogo sobre farmacología, automedicación y riesgos ocultos, con Vivian García y una voz autorizada de la medicina en Cuba. Gracias, Giancarlo, por su presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Una segunda emisión dedicada al tema de la automedicación, fechas de vencimientos y la interacción de los medicamentos con los alimentos de manera específica. La semana pasada estuvimos hablando, por eso nos extendimos un poquito más en la introducción de nuestro programa para recordarles a algunos y explicarles a otros que no pudieron ver el programa lo más importante que abordó el doctor Miguel Mola Corrales, especialista de segundo grado en oncología, todo un apasionado también de la farmacología, un estudioso además de manera general de los resultados, los avances científicos que existen relacionados con la salud. Así que buenas tardes, doctor, bienvenido. Gracias una vez más por aceptar la invitación de Mitos de la Salud. Buenas tardes, el agradecimiento mío hacia ustedes por la oportunidad. Doctor, como le decía, nos extendimos un poquito en la introducción del programa para abordar el tema y para que recordemos de manera específica lo más importante que usted trató la pasada semana. Pero quedaron muchas llamadas pendientes que prometimos responder en la emisión de hoy. Aprovecho para recordar que estamos en vivo y que puede interactuar con nosotros marcando el 24 45 34 47. Una de las llamadas que recibimos fue la de Marta Castro, que nos pide que guiemos a la población en la toma de algunas decisiones. ¿Cómo puedo saber o cómo puede saber una persona que un medicamento determinado es el adecuado para los síntomas que tengo? La única manera que tenemos para saber si un medicamento es el adecuado para un síntoma cualquiera que sea es a través de la opinión de un especialista. Es decir, nosotros mismos, es que incluso siendo médico, la subjetividad, como decimos, te puede matar. Entonces, lo mejor es consultar a un colega que no está con esa subjetividad de uno propio como paciente. Entonces, medicamentos buenos para algo en específico, que lo diga un especialista, es decir, que lo diga el médico. Me duele la cabeza. Quizás puedo tomar algún analgésico que alivie el dolor de cabeza, pero es mucho más importante que tomar el analgésico es de dónde viene ese dolor de cabeza. Y entonces, eso es mejor verlo con un médico. Pero bueno, tengo un dolor de cabeza leve o moderado, me tomo un analgésico y se me alivió, resolví. Pero si el dolor persiste, entonces sí puedo ir a ver un médico, porque si todos vamos a ver un médico cada vez que tengamos un dolor de cabeza, sí. Es una realidad, doctor. Sí, claro. Lo he dicho en otros espacios acá en la televisión, que uno debe conocer su cuerpo y cómo se comporta y cómo responde ante ciertas actividades, por decirlo de alguna manera. Si los síntomas se van fuera de lo cotidiano, de lo común, de lo que sentimos, porque a veces nos exponemos a una actividad física, por ejemplo, intensa, y uno debe conocer cuáles son las reacciones, si aparece dolor en algún área, si aparece un cansancio excesivo. Esas cosas uno las conoce. Ya cuando aparece un síntoma completamente nuevo, nunca antes sentido,
en ese caso hay que acudir al médico. Esto de definir los límites, ¿no? Cuando uno se siente algo, ver que no cede ante un medicamento determinado o que es realmente un dolor o un malestar que yo antes nunca había tenido, es muy importante. En ese sentido, Gerardo Martínez pregunta, ¿cuál es la diferencia? Y ya Giancarlo motivaba también la curiosidad, o sea, el conocimiento con esta pregunta, la diferencia, si es que existe, entre una automedicación responsable y una automedicación peligrosa. Es difícil delimitar las fronteras entre una automedicación responsable y una que sea peligrosa, porque realmente puede ser cualquiera de las dos, incluso con dosis mínima de un medicamento. Depende del tipo de reacciones adversas que haya. Entonces, quizás redundamos en la parte primera. Síntomas raros, medicados, no hay mejoría, entonces lo mejor es acudir al médico. La automedicación responsable no existe como concepto. Hay muchísimos medicamentos que en el inglés, y quizás lo escuchen así, es over the counter, es decir, no necesita una prescripción médica para comprarlo. Aquí en Cuba las políticas son bastante estrictas. Hace un tiempo había muchos más medicamentos que... De venta libre, claro. Ajá, de venta libre, y que ya no lo son. Por supuesto, lo más concienzudo es controlar absolutamente todo trasiego de medicamentos, de toda compra. Porque ese límite claramente definido en que me tome esta pastilla y me va a hacer bien, o me voy a tomar 5 o 6, eso no existe. Es decir, toda automedicación, aunque sea pequeñita, aunque sea escasa, aunque sea una sola tableta, tiene un riesgo de volverse irresponsable. Siempre. En la emisión anterior, usted también abordó lo relacionado con el uso excesivo de los antibióticos, y a pesar de ello, por estos meses que hay muchas infecciones respiratorias agudas, las personas siguen, a pesar de que saben que no deben automedicarse con antibióticos, las personas siguen, digamos que tomando antibióticos cuando ven que los síntomas no persisten, que no mejoro, voy a tomar un antibiótico para prevenir complicarme con una neumonía o una bronconeumonía. Berta González también se comunicó con nosotros y quiere saber por qué la automedicación con antibióticos es perjudicial. ¿No es preferible, dice ella, cubrir a la persona en caso de que los síntomas persisten con antibióticos para prevenir complicaciones mayores? Que esa sea la opinión de un médico, porque si hay un mundo complejo dentro de la farmacología, es la farmacología antimicrobiana. Las bacterias se clasifican pensando en gram negativas y gram positivas en dependencia de las características químicas de la parte que está por fuera de la célula. Y hay antibióticos que están dirigidos contra esa parte. Al tú quitar esa protección, por llamarlo de alguna manera, la bacteria muere. Pero hay otros antibióticos que van dirigidos hacia el interior, hacia el funcionamiento de la bacteria. Y esos conocimientos los tiene un médico. Porque puedo estar tomando un antibiótico que no sirve absolutamente para nada, para la infección que tengo, si la tuviera. Y el médico sí va a saber cuál es el antibiótico preciso. Por ejemplo, mucha gente sabe en la calle que la ciprofloxacino es activa contra las infecciones urinarias, es decir, que aniquila predominantemente bacterias que son gram negativas y que afectan el tracto urinario. Pero existe un congénere que se llama moxifloxacino, tiene prácticamente el mismo nombre. Se parece a aquella. Pudiera yo pensar que sí, que sirve para una sepsis urinaria y me la voy a tomar. Sorpresa, no sirve para la sepsis urinaria, porque el medicamento se creó para atacar bacterias que están sobre todo en el aparato respiratorio. No tiene prácticamente presencia en la orina, porque cuando se excreta por la orina ya se excreta en una forma química que no tiene efecto antimicrobiano. Y entonces tengo una infección urinaria y voy a tomar moxifloxacino y no me voy a mejorar para nada. Y quién sabe que el moxifloxacino sí tiene un efecto positivo sobre infecciones bacterianas sobre el pulmón, es el médico. Entonces, antimicrobiano, ese sí tiene que estar completamente fuera de la automedicación. Un antimicrobiano tiene que ser prescrito por un médico y tiene que cubrir un tiempo adecuado, casi siempre 7 días, pero muchas veces 7 días no son suficientes, y ese conocimiento también lo tiene un médico. Hay que llevarlo a 10 o a 14 días. ¿Para qué? Para evitar a toda costa la aparición de cepas bacterianas que sean resistentes a ese antibiótico. La bacteria está viva, funciona, vive, se multiplica. Le pones el antibiótico funciona algo así como un freno, como si fuera una selección natural. Entonces la bacteria va a intentar sobrevivir, y en ese intento por sobrevivir,
quizás adquiera mutaciones que las hagan resistentes contra el antibiótico y entonces esa cepa va a comenzar a crecer. Cuando ponemos el tratamiento adecuado, 7, 10 o incluso 14 días, minimizamos la posibilidad de que eso ocurra. Pero me tomo el antibiótico hoy, a los 3 días mejoré, como está establecido, perfecto, qué bueno, había que seguir el tratamiento, no, ya paro de tomarlo porque, ¿para qué? Quedó gran parte de la población bacteriana viva y ya tiene posibilidades de ser resistente a ese antimicrobiano. Pero la bacteria no me la voy a quedar yo, porque yo interactúo con muchas personas en la familia, en el trabajo. Quizás le transmita esa bacteria a esa persona, van a usar el mismo antibiótico que usé yo irresponsablemente hace un tiempo y a esa persona ya no le va a funcionar porque va a ser resistente. Entonces, la situación es bien seria realmente. Entonces, ¿usted recomienda no tomar ningún antibiótico? O sea, No, automedicarse con antibióticos, no. doctor. Le digo porque casualmente hace poco me crucé con una vecina que quiero mucho, con los síntomas respiratorios que hay ahora, que persisten en más de una semana, y dice, yo voy a comenzar ya mañana a tomar acitromicina. Y luego hace un ciclo y ella dice que sí, que mejora. La acitromicina se tiene como un antibiótico muy bueno para las vías respiratorias, pero siempre la primera línea de tratamiento para enfermedades infecciosas del árbol respiratorio son las penicilinas. Las personas que son alérgicas a la penicilina, entonces utilizan los llamados macrólidos, que es a donde pertenece la familia química de este medicamento. Entonces, quizás por comodidad, se toma una sola dosis diaria, pero también tiene sus particularidades a la hora de prescribir. ¿Cuáles, por ejemplo? La tableta se formula en 500 miligramos, la más común que estamos viendo ahora. Hace un tiempo se formulaba en 250, 6 cápsulas. Pero el tratamiento adecuado serían 500 miligramos el primer día y después 250 a completar 5 días de tratamiento. O una dosis mucho más alta, que es 1 gramo completo el primer día y después 4 días a 500 miligramos. Es decir, serían 6 tabletas al final. Eso lo sabe un médico, eso no lo sabe cualquiera en la calle. Claro, y la gente no lo hace así, ni No debe lo hace de esa hacerlo manera. así. Tampoco. Doctor, el televidente Oscar Almaguer toca un tema importante en su llamada y que tiene que ver con las redes sociales. Usted nos decía, nada de buscar en Google, nada de seguir las redes sociales, pero ¿cómo influye la información, esta información que no es verificada en redes sociales, en el tema de la automedicación? ¿Qué recomienda? Porque no todo lo que aparece en las redes sociales es incorrecto. Pero ¿qué recomienda usted en este sentido para seguir alguna de estas redes sociales, alguna de estas páginas que también nos aportan información y conocimiento? Existen páginas que son de centros de salud. Aquí en Cuba no existen mucho. Estados Unidos sí tiene muchísimas páginas, incluso la misma página de la FDA. Y ellos también tienen parte de la información a profesionales que nos da la información, es decir, algo así como la ficha técnica del medicamento, donde aborda todo lo que es necesario conocer para prescribirlo, pero también tiene una parte que es dedicada a los pacientes, a las preguntas más comunes a la hora de usar un medicamento. Pero esa información no debe ser usada para automedicarse. Esa información debe ser usada para discutir con tu médico a la hora de que te prescriba ese medicamento. Claro. Sí, es decir, conozco el medicamento porque estoy visitando una página oficial que me está ofreciendo información verídica, pero información, por ejemplo, es a qué hora debo tomar el medicamento, por ejemplo, ahí te lo explica. El médico debe mandarlo exactamente a esa misma hora, pero quizás tengo algún problema que no me permite tomarlo a esa hora porque trabajo, porque hago cualquier cosa. Y entonces, ¿de qué manera podemos ir modificando esa conversación, esa interrelación que debe existir entre el paciente que conoce su enfermedad y que conoce el tratamiento que le van a mandar con el médico que está prescribiendo? Para eso debe utilizarse, no para automedicarse. Nunca. Para la mayoría de los que estuvimos en la emisión anterior quedó claro que no debe consumirse ningún medicamento luego de su fecha de caducidad, usted lo dijo con todas las letras. Y recuerdo la llamada de Estela Velázquez que pregunta si existe alguna excepción de medicamento caducado que pueda ser utilizado. Ella le dice, todos conocemos, nos dice, la situación que existe referente al tema de los medicamentos en nuestro país y ella le preocupa esa situación. Pregunta que si las sales de rehidratación oral, por ejemplo, caducadas, se pueden consumir. No deben consumirse tampoco, porque en el caso de las sales de rehidratación oral, que no es un fármaco estrictamente conocido por su concepto, las sales de rehidratación no son más que una mezcla de azúcar, 20 gramos de azúcar casi siempre tiene por cada 100 mililitros del producto. Tiene una combinación de sodio-potasio
y a veces se le añade el citrato, que es una forma ácida, ¿sí? Para estabilizarlo. Pero ese preparado viene en un sobre que a la hora de empaquetarlo se hace al vacío. Y la fecha de caducidad está calculada en cuanto a la resistencia al roce, a la humedad, a que se va a exponer ese sobre. Y cuando llega la fecha de caducidad, si se fijan bien, muchas veces los sobres ya tienen o la etiqueta dañada o la estructura con que se pega un sobre contra otro ya está dañada. Entonces, lo que te está diciendo es que ya el sobre tiene un tiempo por el cual va a mantenerse íntegro. Después de ese tiempo se va a romper o se va a vulnerar la integridad de la pared de ese sobre. Van a ingresar bacterias o esporas al interior, van a encontrarse un medio adecuado para crecer porque tiene glucosa, van a crecer y entonces me voy a tomar algo que está contaminado. Y a lo mejor me lo tomo para aliviar o para mantenerme hidratado después de una diarrea, y lo que estoy haciendo es introduciéndome un nuevo microorganismo al interior del cuerpo y estoy complicando aún más el cuadro que intenté tratar al principio. Entonces, fuera de la fecha de caducidad, ni siquiera las sales de rehidratación, porque van a estar íntegras ellas como estructura química, pero no su sobre, y lo más probable es que estén contaminadas. Vamos a una pausa en nuestra conversación. Me dicen que está listo Giancarlo Cova. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con el uso de los medicamentos. Acompáñennos. ¿Alguna vez has sentido que un medicamento no hizo el efecto esperado? ¿Crees que podía haber sido por la interacción con algún alimento, bebida? Bueno, da la casualidad que cada vez que lo he tomado he visto, sabe el resultado al momento. Es que siempre que tomo medicamentos lo hago por descripción médica, no acostumbro tomar medicamentos que no se me mande. No, hasta ahora cada vez que me han recetado el enalapril ha cumplido el objetivo. El medicamento que lo tomo hace años y nunca me ha dado reacción, y otros que he tomado tampoco, nunca me ha pasado ese caso, nunca lo he tenido. ¿Qué tanto lees los prospectos de los medicamentos que tomas? Especialmente esa sección de interacciones con alimentos, con bebida, que te dicen con qué no puedes tomar el alimento. A ver si hay que leerlo porque a ver la reacción adversa que hacen, ¿ves? Es importante leer el prospecto. Sí me gusta leer los prospectos porque bueno, es algo que orienta a uno lo que debe y lo que no debe de hacer. Sí, lo leo, sí. Yo los leo para saber lo que contiene y para las enfermedades que sirven. Hay que leerlo por las contraindicaciones que trae. ¿Has escuchado hablar del efecto negativo de la toronja al interactuar con medicamentos? No conozco. Sé que la toronja sirve para lo que es la presión, ¿ves? Para bajarla, si mal no recuerdo, creo que es para bajarla, pero no. Que tenga que ver con algún medicamento que no se pueda tomar, no. No, eso no lo he oído. No. Estas han sido las opiniones que hemos encontrado por el momento. Yo solicito un segundo contacto para abundar un poco más sobre este tema desde exteriores. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Giancarlo, por la participación, interactuar siempre, permitir la interacción con algunos televidentes. Yo sigo dialogando con el doctor Mola Corrales. Estamos hablando sobre automedicación, la interacción de los medicamentos con los alimentos, que fue algo que llamó muchísimo la atención en el programa anterior. ¿Por qué es importante considerar la interacción entre medicamentos y alimentos? Es una pregunta de Oreste Rodríguez. Es importante considerarlo porque se nos prescribe un medicamento y ese medicamento debe aliviar alguna dolencia que tengamos. Y no podemos prescindir de la alimentación, porque la alimentación se necesita para vivir. Entonces sí es muy importante tenerlo en cuenta. Mucho en exceso. ¿Cómo puede la alimentación? Era otra pregunta de Gladys Doimiadios. ¿Cómo puede la alimentación afectar la absorción, el metabolismo o la eliminación de los medicamentos? Y si hay algún alimento, pregunta Gladys, que debe evitarse para tomar con ciertos medicamentos que son los más frecuentes a los cuales accede la población cubana. A ver, es complicado porque la lista es muy particular. Por ejemplo, si el paciente toma warfarina, que a veces se prescribe con bastante frecuencia, el consumo de café
es complejo. Mira, habíamos hablado algo del consumo de café con leche y algunos medicamentos. La warfarina es un anticoagulante, es decir, no deja que la sangre se coagule. Estando dentro de los vasos, si se escapa, es difícil que se coagule, pero lo hace porque ya eso es fisiológico. La cafeína se entromete en el metabolismo de la warfarina y puede hacer que se acumule dentro del cuerpo y se acumule entonces su efecto, que debía ser el normal, anticoagular, pero lo lleva hasta un extremo excesivo. ¿Qué sucede? Que hay que tener en cuenta también la cantidad de cafeína que se consume. Eso es muy fácil. El paquete de café dice la concentración. Por lo general, alrededor de 60, 80 miligramos de cafeína diario es una cantidad ínfima. Hay que pasar de 200. Y lo mejor es tomarse el café por lo menos 1 hora, 2 horas después de haber consumido el medicamento. Después de haberlo consumido. Antes no. No debe ser antes. No debe ser antes. Ese es un caso particular. Hay muchísimos más, incluso. Ciprofloxacino, como habíamos hablado al principio, es otro de los que también tiene problemas a la hora de interactuar con el café. Y ciprofloxacino da una reacción adversa bastante rara, pero que sí es importante. Produce ruptura de los tendones. Casi siempre el tendón de Aquiles, sí. Es raro, no he visto a nadie, pero está harto descrito. Y esa es la razón por la cual no se le prescribe a niños menores de 18 años. Ninguna de las quinolonas, o de las llamadas fluoroquinolonas, debe ser prescrita a una persona que tenga menos de 18 años. Porque esa persona no ha terminado de formar todavía su cuerpo, no ha terminado de crecer. Y de la forma en que crecen los tendones, necesitan estar libres de una sustancia química como es este medicamento. Se puede acumular en el tendón, vulnera su estructura y cualquier fuerza lo rompe. La cafeína puede hacer que se acumule en una mayor cantidad dentro del cuerpo esa fluoroquinolona. Es decir, no solamente ciprofloxacino, norfloxacino, el propio moxifloxacino también tiene el mismo efecto. Así que en el café también. A ver, pero entonces usted nos recomienda que no se ingiera ningún medicamento con café. No debe ser. Hay medicamentos que no tienen absolutamente nada que ver con el café. Raros, porque claro, el café tiene una forma de metabolizarse dentro del cuerpo que es a través del llamado sistema del citocromo, es el llamado CIP, pero el CIP es una familia enorme de proteínas que funcionan como enzimas que catalizan ciertas reacciones. Es decir, convierten una sustancia en otra sustancia para hacerla más soluble y lograr eliminarla más fácil. Nosotros tenemos esa batería de enzimas bien desarrollada porque somos animales predominantemente herbívoros, a pesar de que estamos dando pasos hacia la parte de carnívoro. Por eso podemos metabolizar bien varias plantas que consumimos. Y el CYP1A2 es el sitio específico donde la cafeína es metabolizada, para eliminarla del cuerpo, porque no debería estar. Y es exactamente el mismo punto que utilizan otros medicamentos, como por ejemplo los antipsicóticos. Sin embargo, se puede utilizar cafeína para tratar la migraña. Sí. Cafeína en forma farmacológica, sí, ya completamente cristalizada, es decir, completamente pura y separada, y se inyecta. Esa también hay que tener en cuenta a la hora de utilizarlo con cualquiera de los antipsicóticos, porque utilizan exactamente esa misma enzima. Y la cafeína funciona como un inhibidor de ese sistema. Es decir, si tomo el medicamento se convierte en otra sustancia diferente para lograr eliminarla, pero que no tiene efecto farmacológico. Si yo quito ese punto, inhibo el punto de metabolismo, se me va a quedar dentro del cuerpo un exceso del medicamento, y los medicamentos antipsicóticos son bastante tendidos a dar efectos adversos, sobre todo del sistema nervioso central. Dar letargia, incluso pueden dar hasta convulsiones. ¿Cómo no? Y confundir entonces incluso con otro cuadro, síntomas con otro cuadro que puede, no sé, pensar que estás comenzando con un Parkinson, por ejemplo, estoy pensando. Doctor, otra duda. ¿Cómo influye la hora del día en la interacción de los medicamentos y los alimentos? ¿Existe una mejor hora del día? Nosotros hablamos de las vitaminas y de hecho hoy sí vamos a desentrañar el mito si las vitaminas engordan o no. Pero ¿existe alguna hora del día que es la mejor para tomar vitaminas? ¿Influye la absorción de los medicamentos con los alimentos según también la hora del día en que lo tomemos? No hay ninguna relación. Hay medicamentos que por su mecanismo de acción, por ejemplo, estoy pensando en los antiinflamatorios esteroideos, dexametasona, prednisona, prednisolona, que tienden a producir insomnio en las noches. Y el insomnio es un efecto adverso bastante serio y se siente. Entonces lo mejor es prescribirlo antes de que caiga el sol.
Y la prescripción, muchas veces los endocrinos son los expertos en esa parte porque nosotros tenemos un ritmo circadiano del cortisol en el cuerpo. Estos medicamentos son químicamente muy similares al cortisol. Y entonces hay un pico de elevación bien alto alrededor de las 8 o 9 de la mañana y otro que ocurre alrededor de las 3 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Y entonces lo mejor es introducir el medicamento en esos mismos puntos. Tarda casi siempre de 1 a 2 horas en alcanzar la concentración máxima, pero hacerlo junto con el organismo para de alguna manera engañar a la glándula suprarrenal y que no pierda su función y además evitar el insomnio en la noche. Cuando se precisan dosis mucho más altas y tiene que ser cada 6 horas, entonces sí se prescribe cada 6 horas, pero dosis más bajas es mejor consumirlas entre las 9 y las 10 de la mañana o alrededor de las 4 de la tarde. Así sí, la vitamina no importa el horario en que se consuma. Hay quien dice que la vitamina por la noche no tiene absolutamente nada que ver. El intestino va a absorber lo que esté dentro del intestino y sea útil para el organismo. ¿Qué sucede con las vitaminas cuando hay alimento? Es que el tránsito a través del intestino es más lento y entonces da tiempo a absorber una mayor cantidad. Pero ya habíamos hablado de que existe un freno específico para cada una de las vitaminas y no se va a absorber más que eso. Pero entre más tiempo pase un medicamento cualquiera que sea en contacto con el tubo digestivo, y los alimentos ayudan bastante a retrasar ese movimiento, mayor cantidad del medicamento se va a absorber. Claro. Doctor, Magalis Aguilera desea que usted aborde las interacciones entre medicamentos y bebidas alcohólicas. Ella también preguntaba por la cafeína, porque de hecho es una de las interacciones más, digamos que relevantes que existen. Y ya ha hablado de la cafeína, tal vez quede algo más por decir, pero también con el alcohol, doctor. Por ejemplo, siempre se nos dice que los antibióticos, cuando se está tomando antibióticos, no debes ingerir bebidas alcohólicas. Es lo ideal, muchas veces no porque ocurran efectos adversos por la presencia del alcohol, ni porque le quite el efecto antimicrobiano tampoco, eso es un mito. ¿Qué problema hay? Porque muchos antibióticos, entre ellos, producen una reacción llamada reacción tipo disulfiram. El disulfiram es un medicamento que se utiliza para la deshabituación alcohólica por los psiquiatras. Se da el disulfiram y el paciente se expone al alcohol, el paciente alcohólico. Y da una reacción adversa tan fea, de malestar, de náuseas y vómitos tan terribles que hace algo así como un estímulo negativo sobre el paciente para ir dejando el hábito del alcohol. Y el metronidazol, sobre todo, da una reacción tipo disulfiram, a veces tan seria como el disulfiram mismo. Cuando los psiquiatras hacen eso, lo hacen en un medio controlado. El paciente no se va a deshidratar, no tiene peligro para su vida, y ellos están autorizados a hacerlo. Pero alguien en la casa tomando alcohol y tomando un antibiótico, lo mejor es no. Muchos no tienen ninguna interacción. Por ejemplo, las penicilinas no interactúan con el alcohol. Pero no podemos decirle esto porque si no van a tomar alcohol mientras tienen una infección que puede ser seria. Y el alcohol sí puede interferir con los mecanismos naturales del cuerpo para reparar esa infección. Claro. Y entonces lo mejor es, tenemos una infección, no tomamos alcohol. Hay otros medicamentos que producen depresión del sistema nervioso central. De los más sencillos, por ejemplo, el dimenhidrinato, el llamado Gravinol. Pero la difenidramina también lo hace. La mayoría de los antihistamínicos no deben consumirse con alcohol. Porque si deprimen normalmente el sistema nervioso central, si dan somnolencia, tomas alcohol, se incrementa muchísimo este efecto. Puede llegar a la muerte incluso. Y la mayoría de los medicamentos antipsiquiátricos no pueden ser prescritos con alcohol o estando el alcohol presente, de ninguna manera. Incluso ni la cerveza, que es la que menos concentración de alcohol tiene, alrededor de 4.8 por cada 100 mililitros. Ni esa. Bueno, yo conocí un caso de una reacción bastante complicada de alcohol, o sea, cerveza en este caso, con el metronidazol. Una persona no lo sabía y estuvo en peligro incluso su vida. Hizo una reacción tipo disulfiram. No va a tomar jamás. Así Nada que tenga alcohol mientras esté consumiendo un medicamento. Vamos a otra pausa en la conversación. Mitos de la Salud se transmite en vivo, puede interactuar a través del 2445-3447 y claro que vamos a desentrañar un mito. ¿Las vitaminas engordan? ¿Será cierto? ¿Será falso? ¿Será mito o será realidad? ¿Sabías que automedicarse con antibióticos puede dañar tu salud? Esto ocurre porque además de atacar a las bacterias responsables de las infecciones, los antibióticos también afectan a las bacterias beneficiosas para nuestro organismo. Esas bacterias beneficiosas tienen un rol muy importante para nuestra salud y el abuso del consumo de antibióticos puede dañarlas e impedir que cumplan su función.
Si tu médico te receta antibióticos, úsalos de acuerdo a sus instrucciones. Y si no te los receta, no se los pidas. Cuidar los antibióticos es responsabilidad de todos. ¿Qué habla de eso? Sigo dialogando con el doctor Miguel Mola Corrales y vamos a dedicar los siguientes minutos a abordar un tema también sugerido por algunos de nuestros televidentes. Muy interesante, doctor. Y es la relación entre el consumo de los lácteos y la aparición o el desarrollo del cáncer. Incluso hay personas que tienen una enfermedad oncológica y le dicen que suspenda el consumo de lácteos. ¿Esto tiene alguna relación, doctor? ¿Cuánto de científico, o sea, de veracidad científica hay en esto? No hay ninguna relación. De hecho, esa es una pregunta para examen de los residentes de oncología. ¿Ah, sí? Sí. Los lácteos, hace un tiempo hay investigaciones que lo vinculan mucho con la carcinogénesis. Pero esas investigaciones no han sido completamente correctas desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista científico. Porque la leche y la producción industrial de leche también tiene un inconveniente. El animal, la hembra de la vaca sobre todo, para que produzca mayor cantidad de leche se le inyectan hormonas. Y esas hormonas pasan al interior de la leche. La leche pasa por un proceso que se llama pasteurización, que es para matar cualquier bacteria que esté presente después del ordeñado. El animal tiene normalmente muchísimas especies de bacterias en la ubre, y eso hay que eliminarlo. Y con el proceso de pasteurización se elimina también gran cantidad del agua que tiene la leche. Se desnaturalizan un grupo de proteínas también enorme. Pero también pasa esa hormona, que son hormonas de estructura química como la grasa, y se concentran bastante. Y entonces si se utilizara, por ejemplo, estradiol, que es una de las que más se utilizan para que el animal le crezcan mucho las glándulas mamarias, gran cantidad de estradiol dentro de la leche, y se consume esa leche, sobre todo por una mujer, puede tener riesgo de cáncer de mama, de ovario o de endometrio, pero solamente bajo esas condiciones. Se hicieron otras investigaciones con un poquito más de rigor metodológico, sobre todo en la parte de Rusia, donde se consume gran cantidad de leche, pero esa leche se hace artesanalmente en la casa. Es decir, el animal se alimenta naturalmente, el animal se ordeña y la cantidad de leche que da no es tan grande, y ellos consumen leche, consumen algo que le llaman kefir, yogur también, consumen el suero, y no se ha visto para nada un incremento de la incidencia de cáncer de colon, que es uno de los que más relacionados está por otros estudios, ni de mama tampoco, ni de próstata, ni de páncreas. Y entonces, ¿cuáles son los resultados? Existen contradicciones porque de todas maneras estos otros estudios que salen que dicen que sí hay una relación con el cáncer están publicados en revistas que tienen un factor de impacto importante. Así que se supone que pasaron un arbitraje adecuado y que los resultados pueden ser generalizados. Pero tengo este otro estudio que también tiene esas características, es decir, que hay que tomar en cuenta lo que están diciendo, y me están diciendo que no. Es que incluso en el de Vita, que existe un apartado para esto, para el consumo de los lácteos, en inglés es Diary, cuando hace la discusión de todos estos estudios, al final concluye de que no hay datos lo suficientemente convincentes para establecer una relación directa entre el consumo de lácteos o cualquiera de sus derivados y la aparición de cáncer o el mantenimiento de una enfermedad oncológica ya diagnosticada. Es decir, no vas a empeorar por consumir leche, para nada, ni va a interferir tampoco con los tratamientos específicos para esa enfermedad, dígase la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia incluso. No existe para nada, no hay relación. Hasta ahora. Quizás en los próximos años hagan un estudio más específico y digan, por ejemplo, teorizando de que alguna de las proteínas se descompone químicamente en el intestino y tiene un potencial carcinógeno elevadísimo que no tiene nada que ver con las hormonas añadidas al animal para producir la leche. Bueno, entonces ya nos agarraríamos de eso para entonces decir que sí, pero hasta ahora no guarda ninguna relación. Incluso en nuestro país, sobre todo aquí en Holguín, he visto, por las Tunas no mucho, se tenía la costumbre de las familias más pudientes antes del triunfo de la revolución consumir leche junto con la comida. Eso se desaconseja completamente porque impide la absorción del hierro. Sin embargo, esas personas que ya hoy tienen más de 70 años no sufren anemia para nada y no sufren prácticamente ninguna otra enfermedad. Y algo interesante, tienen los huesos con un buen estado de salud. Así mismo, doctor. Y no padecieron cáncer por haber consumido la leche. Es decir, incluso muchas personas te lo dicen, pero mi abuelo tomaba mucha leche y no tiene cáncer. Tienes razón también. Sí, aunque hay una genética, un componente genético también importante. Sí, aunque no se ha degradado mucho desde hace 2 generaciones hasta ahora. Claro. Vamos a otra pausa en la conversación. Me dicen que está listo nuevamente Giancarlos. Adelante.
El saludo reiterado desde Exteriores. Nuevamente nos encontramos con otras preguntas sobre el tema de la tarde relacionado con el uso de los medicamentos. Acompáñennos. ¿Ha recurrido alguna vez a la medicina homeopática o remedios naturales? ¿Cree que es importante consultar a un profesional para esto? Sí lo he hecho, pero bueno, mi hijo es médico y siempre me ha orientado, pero sí lo he hecho para a la hora de dormir y sí ha resultado, ¿ves? Tiene buenos efectos. Así sean las naturales, también tienen sus reacciones adversas, así se toman en exceso. Siempre es importante la opinión del especialista. Mi familia siempre ha utilizado la medicina natural. ¿Consultaba con mamá, abuela, pero con médico no? No, con médico no. No he recurrido a esa parte, pero se puede consultar. Además, tenemos el internet que aporta mucho a alguna solución de esta, porque se ven algunos ejemplos. Hay que consultarlo porque uno no sabe. ¿Has tomado alguna vez medicamento para aumentar de peso o para bajar de peso o para estimular el apetito? ¿Alguna vitamina? Para bajar sí. Para bajar sí tomé una B1. No recuerdo ahora bien el nombre, pero Lesisan. Si no me... ¿Y consultaste al especialista? Mi hermana es farmacéutica y por ella lo tomé porque me dijo cómo debía tomarlo, ¿sabes? Toda una vida he tomado vitamina. Las vitaminas sí he tomado, pero no sé si aumente de peso, es decir, que tengo problemas de metabolismo, así que aumento como quiera. Ante la sospecha de interacción de un medicamento con algún otro alimento, ¿qué síntomas son los que le alarman? Bueno, hasta ahora no lo he presentado, pero si era eso, siempre uno tiene que estar atento a cualquier síntoma que tenga el cuerpo diferente a lo que uno estaba, ¿no? He oído a las personas que sienten falta de aire, algunos sienten como picazón y esas cosas, pero yo nunca lo he hecho porque nunca he tenido esa situación. Primeramente el estómago, ¿sabes? Uno, o el dolor de cabeza, te siente como que te ha subido la presión o que ha bajado, depende. Sentirse mal, decaimiento o algo así. Malestar, náusea, cualquier otra cosa que uno sepa que no está dentro de lo que uno está acostumbrado a sentir. Puede provocarle mareo, náuseas. Puede ser diferente porque todas las personas no son iguales, todos los organismos no son iguales. Al momento que usted se toma un medicamento y siente alguna reacción, a veces sí debe de ir al médico, urgente. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Gracias, Giancarlo. Jorge Rojas fue otro televidente. Preguntaba por los medicamentos homeopáticos, en qué horario y acompañados o no de alimentos deben consumirse, le pregunta, doctor. Cada medicamento homeopático trae la prescripción, la forma en que el fabricante te aconseja que lo tomes. Entonces eso lo que hay que hacer es leerlo, porque a ver, en la parte del argot científico, decir medicamento homeopático no es correcto, no son medicamentos. El medicamento necesita pasar por un proceso riguroso de comprobación de sus efectos, el llamado ensayo clínico. Es decir, todo el mundo está ya relacionado con ese concepto porque las vacunas cubanas contra la COVID pasaron por ese proceso de ensayo clínico. Si tú tienes una sustancia que va a ser usada por un humano y no ha pasado por un ensayo clínico, ya por ahí podemos ir sacando conclusiones de lo que sucede. La mayoría también de los medicamentos homeopáticos se formulan con alcohol y hay que tener mucho cuidado la interacción del alcohol con otros medicamentos. Es cierto. Elena Díaz Torres, consumo, cocimiento de árnica para los riñones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Árnica, existen, es decir, árnica montana, existen investigaciones bastante serias que hablan de un efecto antiinflamatorio. Por eso es que se utiliza en crema sobre todo, para las dolencias osteomioarticulares sobre todo, por una sustancia que se llama enalina, que sí está establecido, pero para los riñones no está, por lo menos hasta ahora, que haya visto, no hay ninguna formulación para ella. Sí tiene un efecto antiinflamatorio para la piel, para el sistema osteomioarticular y también para el interior del intestino, pero tiene también sus peligros porque no es solamente la enalina la única sustancia que está presente en la planta. Noelia Silva, ¿cómo debe consumirse el ácido fólico correctamente? El ácido fólico correctamente, no. Las necesidades diarias son 400 microgramos, como hemos dicho ya otras veces. Y una dieta completamente balanceada y normal tiene mucho más de 400 microgramos. Cuando dice dieta balanceada, correcta es comer hierba, comer cosas verdes. Y que tenga carne también, independientemente del color, si es roja o blanca, no importa.
porque el ácido fólico es la forma en que la ciencia encontró para sintetizar una molécula que podamos tomar como suplemento. Realmente la forma química de la vitamina que está puesta en los alimentos, que está en los alimentos, es la que el organismo está listo para absorber, no tiene que modificar para nada desde el punto de vista químico, y el ácido fólico sí tiene que hacerlo. Si existe una dieta adecuada, no es necesario suplementar para nada el ácido fólico, ni siquiera en las mujeres embarazadas. ¿Qué sucede? Que en la mujer embarazada sí se incrementa mucho más las necesidades diarias de ácido fólico, y entonces esta suplementación se hace para llegar hasta ese punto. Pero de nuevo, una dieta adecuada no necesariamente necesita. Sí, no necesariamente. Antes de desentrañar el mito, rápido, doctor, nosotros acá no dejamos de atender ninguna llamada, y una de las que recibimos la pasada semana es de una persona, Haroldo Escalona. Dice que un paciente con un eritro en 88 indica que padece cáncer. No, para nada. Ya, ok. Bueno, vamos a desentrañar el mito. ¿Es cierto o falsa la creencia de que las vitaminas engordan, doctor? ¿Eso es un mito o una realidad? Con honestidad, a ver. Eso es un mito completamente. No engordan las vitaminas. No engordan las vitaminas. Lo que engorda es la alimentación hipercalórica. Porque las vitaminas sí dan apetito. ¿O no? Tampoco. No, la forma en que el apetito es procesado por el cerebro, porque es decir, es una sensación más que algo real. El cerebro tiene un grupo de neuronas que están localizadas en el hipotálamo, que están constantemente monitorizando la cantidad de azúcar que hay dentro de la sangre. Y por ahí viene el apetito, que no es solamente azúcar, también hay otros nutrientes como los aminoácidos. Y las vitaminas no modifican para nada la concentración que hay dentro de la sangre, ni de aminoácidos ni de glucosa. Entonces lo que engorda es que me tomé la vitamina y quizás comí el doble de lo que como normalmente. Bueno, eso sí engorda. Un segundito al colectivo de En Primer Plano. Jorge González dice que si puede consumir dexametasona con ciprohextadina para engordar. Para nada, no para engorda. Nada. No, la dexametasona y la ciprohextadina lo que hacen es retener líquido en el cuerpo, si retienen agua y sodio. Y otro problema con la dexametasona, hace crecer el tejido adiposo, pero disminuye la cantidad de masa magra, es decir, disminuye la cantidad de masa muscular, que es la que realmente importa al incrementar el peso. Entonces estoy engordando grasa y estoy reteniendo grandes cantidades de líquido dentro de mi cuerpo. Eso no se llama engordar. Y Reina Requejo acaba de llamar, Ojeda, dice que toma clorodiazepóxido con trifluperacina y que si puede tomar también la glucosemida. Los dos medicamentos son prescritos, lo que pasa es que fueron prescritos por dos médicos diferentes. Lo mejor es preguntarle al diabetólogo cuando prescribió este hipoglicemiante. La mayoría de los hipoglicemiantes o hipoglucemiantes tienen interacción con otros medicamentos, sobre todo la trifluperacina. Pero lo que tienden a hacer es a incrementar la cantidad del medicamento que está en la sangre y a incrementar la posibilidad de sufrir de una hipoglucemia. Entonces hay que preguntar al diabetólogo, hay que estar muy vigilante y alimentarse adecuadamente. Gracias, doctor Mola, por dedicarnos estos dos programas, y a usted le invito a que sintonice la versión radial de Mitos de la Salud este sábado a las 11 de la mañana por Radio Holguín, la nueva radio. Hasta entonces, cuídese mucho.